Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Este video es el primero de 2 que tratarán el mismo asunto. La enseñanza completa estará complementada con el siguiente video, así que te invito a verlo una vez que esté disponible. Pero hoy comencemos diciendo esto. La mayoría de nuestras traducciones de Hechos 13:1 anotan una tragedia. Nos dicen que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. La traducción está en pretérito, es pasado, y aunque la traducción no es exacta, sí desnuda la condición actual de la iglesia en términos generales. Hemos perdido la influencia de maestros y profetas entre nuestras filas. Y lo peor, muchos de los que hoy se cuelgan esas etiquetas no son sino propagadores de mentiras que no se sustentan en lo que Dios dice, pero que la gente consume porque las dicen en poses místicas o trabajadas. Es una tragedia. Necesitamos profetas y maestros en la iglesia. Pero no hablo de gente que entra en trances y nos envuelve con sensacionalismo. Estoy hablando de personas que repitan lo que Dios dice. Y no de esos que hablan en lugar de Dios. Necesitamos gente que diga lo que Dios dijo y no que en nombre de Dios nos quieran enredar con palabrerías de hombre. Respeto a muchos siervos de Dios que se definen a sí mismos como cesacionistas. Ellos defienden que la era donde habían milagros, lenguas, apóstoles y profetas ya cesó. Y entiendo sus argumentos y hasta aplaudo sus intenciones. Pretenden cuidar a la Iglesia de Cristo de esos lobos rapaces que se dicen tener la misma autoridad que tenían los apóstoles y profetas en la palabra. Y que por ello ellos pueden revelarnos cosas tan palabra de Dios como lo que está en la Biblia. ¿Existen apóstoles el día de hoy? No, pero sí. Es decir, no existen apóstoles que cumplan las mismas funciones que cumplían los de la palabra, pero en la práctica los misioneros cumplen muchas de esas tareas. ¿Y el término misionero? Ese tuvimos que inventarlo porque es más fácil decirles misioneros o enviados que usar el término apóstoles, derivado del griego apostolon, que significa enviados. En términos prácticos, un apóstol es un hombre que ha sido enviado con una misión. Así como una epístola es un escrito que ha sido enviado con un propósito. ¿Existen las epístolas el día de hoy? Sí, pero no tienen la autoridad que tienen las que están en la palabra. Por eso el primer canon bíblico formal, el de Alejandría, produjo el término Kidvei Kodesh, las escrituras santas. Santo, tanto en hebreo como en griego, significa puesto aparte, distinguido de entre otros, separado intencionalmente. Por eso los libros de la palabra son santos, van aparte. Nada podemos poner junto a ellos, y el apostolado de los tiempos bíblicos debe gozar del mismo trato que los profetas de los tiempos bíblicos. Sus escritos, sus enseñanzas, sus predicaciones, sus consejos, sus profecías, todo debe ponerse aparte. No podemos poner nada a la altura de eso. Pero hoy hablaré de los profetas. Y cuando use el término profeta, será siempre manteniendo una distancia entre estos y aquellos grandes hombres por quienes Dios habló la palabra. Y la separación entre ambos grupos sería la misma que existe entre los apóstoles de ese entonces y los misioneros de hoy. No soy cesacionista, pero soy consciente del daño que muchos sensacionalistas han hecho con espectáculos que no tienen nada de Dios y solo pretenden atrapar seguidores o sus carteras. No soy cesacionista, pero la gran mayoría de mis amigos en el ministerio lo son, y la gran mayoría de mis predicadores favoritos también. Pero tampoco
tampoco soy sensacionalista. Soy continuista. Y lo soy por convicción bíblica, no por formación teológica, pero respeto otras escuelas de pensamiento y tengo amigos en cada una de ellas. Soy continuista porque creo que Dios sigue haciendo milagros, pero entiendo con tristeza que debo distanciarme de muchos términos hermosos como el de carismático, con tanta riqueza etimológica, por culpa de farsantes, extremistas o mentirosos que han abusado de esos términos. Pero cuando Pablo les escribió a los de Corinto, les dijo: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Pablo no estaba incitando a personas a levantarse de entre las filas de las congregaciones con mensajes que sustituyeran o coescribieran la Biblia. Los apóstoles estaban en pleno funcionamiento cuando Pablo lo escribió. Habían quienes trajeran a la luz el mensaje de Dios y aún así, y en medio de eso, Pablo les pide a un grupo de creyentes de una iglesia local anhelar dones, preferencialmente el de profetizar. Y luego 2 versículos después les dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese profetizar al que Pablo hace referencia sucede en el contexto de una eclesía local y es de enorme utilidad para edificar, exhortar y consolar a los miembros de esa iglesia. El término profeta aparece en el Tanaj, las escrituras antiguas que muchos llaman Antiguo Testamento, como Nabi, pronombre masculino, con el número de referencia en el diccionario de Strong 5030 en hebreo. Es cognado del acadio nabu, llamar, y del árabe naba'a, anunciar. Los cognados son palabras que comparten significado, ortografía, pronunciación similares en varios idiomas. Y se entiende por estos vocablos que el profeta es un anunciante. Aún no nos queda de todo clara la idea, pero quizás el mejor ejemplo para explicar qué es un profeta sea la descripción que Dios dio de la relación de Moisés con el faraón a través de Aarón. En Éxodo 7:1 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Eso fue el resultado de una charla entre Dios y Moisés en Éxodo 4. Y si la revisamos, nos aclara más acerca de la labor del profeta. Aquí Dios está enviando a Moisés como su mensajero ante el faraón, pero Moisés se siente inadecuado. Leamos. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Es decir, manda otro, por favor. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está ahí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Yo conozco gente que tiene virtudes, habilidades, contextos, contactos que tú no tienes, pero te estoy llamando a ti. Pero ahí está tu hermano y lo tiene. Y además, no solamente tiene las habilidades, tiene también las emociones correctas. Él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón. Y ponle atención a lo que sigue, porque eso nos explica el versículo anterior de: yo te he puesto como Dios para tu hermano y él como profeta tuyo ante Faraón. Dice el 15: y tú le hablarás, Aarón, tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. No es que Moisés era un Dios.
Lo que acabamos de leer es una figura retórica visual, es una ilustración en símil, y en este caso es la forma más clara de dar a entender humanamente la relación entre Dios y sus profetas. Usar a Moisés y Aarón como ejemplo. Dios habla por sus profetas. A Ezequiel le dijo: Hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo. Recíbelas. Sé sensible, cáptalas, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente. Ponles atención cuidadosa y luego ejecuta lo que te dije. Ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, y diles lo que yo dije. Háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar. Así dice el Señor Dios. El mensaje no es el tuyo, Ezequiel. Vas a darles mi mensaje. Y a Jeremías le dijo: tú pues prepárate, levántate y diles todo lo que yo te mande. Y no le pongas atención a nada más, no te intimides por nada más, no te desvíes por nada, no te calles por nada. Haz exactamente lo que te dije, porque si ellos te intimidan y modificas lo que yo dije, te daré razones para temer más. Cuando yo leía esto pensaba en los padres de antes. ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? Veo a Dios diciéndole a Jeremías: ¿quieres temer? ¿Quieres temer? Pero esto es algo que debemos dejar claro. Dios habla por sus profetas y eso no equivale a decir que los profetas hablan por Dios. Dios habla por el profeta no habla por Dios. ¿Qué significa? Que el profeta no produce el mensaje, ni lo filtra, edita, racionaliza, emocionaliza. El profeta es solo voz que anuncia lo que Dios dice. Es solo una bocina que nos permite escuchar la voz del locutor. Nabi, el profeta, es un anunciante. Y para ampliar la idea, quiero usar otro término de los originales. Tanto cuando el Tanaj se tradujo al griego en la versión de los 70, como en los escritos apostólicos que fueron escritos también en griego, en lugar del hebreo Nabi, se utilizó el término griego profetes, que ha sido traducido a nuestro idioma como profeta. Su número de referencia en el diccionario de Strong, 4396 en griego. Profetes es una composición de pro y femi. Pro, hacia, para, a favor, y femi viene del griego phao, brillar. El término griego pretende decirnos que un profeta es alguien que trae a la luz algo o que trae luz a algo. Traer luz significa aclarar algo. Traer a la luz significa dar a conocer algo que estaba oculto. Cualquiera de estas actividades es la actividad propia de un profeta. Se los he dicho antes, pero debo repetirlo. En la eclesía necesitamos profetas y maestros. Un maestro enseña lo que antes ha sido aprendido. Un profeta conduce a otros desde lo que ha sido enseñado. Ambas tareas son de gran relevancia para la iglesia y las necesitamos sucediendo al mismo tiempo, pero ambas actividades nacen y dependen de la palabra bendita de Dios, la Biblia. Necesitamos las voces de aquellos que nos alimentan, que nos enseñan, que nos construyen con el mensaje eterno e inmutable que es la palabra de Dios. Necesitamos maestros. Pero también necesitamos a los profetas que conduzcan nuestros pasos hacia el mañana, que desnuden el pecado del pueblo, que repudien al malvado entre nosotros, que nos adviertan del peligro en el camino. Pero nunca que enseñen algo nuevo, porque aunque hay mucho por estudiar, no hay nada nuevo por aprender. Los maestros tienen las Biblias abiertas y nos enseñan de ellas, y la Biblia es la única enseñanza que requerimos, y la palabra de Dios está por encima de todo. Y si alguien o algo no se alinea con ella, si alguien o algo la contradice, si alguien o algo la agrede, debemos quitarle de entre nosotros, porque Dios no está ahí. La eclesía de Antioquía era especial. Había un pequeño grupo de personas que conocían la palabra, pero no solo la conocían, eran maestros y profetas. Y aunque ya mencioné que la traducción apunta a la condición actual de las eclesías, el contenido original de Hechos 13:1 es algo diferente. En griego aparece 2 veces el verbo eimi, primero conjugado como esan,
que es en tiempo pretérito imperfecto indicativo. La segunda vez se conjuga como ousan, que es participio presente activo. Un tiempo que ya no existe en el español actual, pero que refleja una acción continua, una que no ha cesado. Queda más claro si uso eso para intentar traducir las frases por separado, poniéndole atención a los tiempos en que se conjuga el verbo. La primera frase sería como habían pero en Antioquía o pero habían en Antioquía. Recuerden que la primera vez es pretérito, está en tiempo pasado. La segunda frase es kata ten ousan ecclesian. Kata, de acuerdo a, entre, derivado de, proveniente de. Y por el sentido del contexto y por la conjugación del verbo en tiempo presente podríamos traducir la frase como hay entre la eclesía. ¿Qué había en Antioquía y hay en la iglesia? Profetai y didáskaloi, profetas y maestros. Y en el mismo versículo que nos dice que hubieron en Antioquía, nos dice que hay en la iglesia. Esa congregación de Antioquía ya no existe. Hubieron. Pero la eclesía de Cristo sigue aquí y en ella hay profetas y maestros, hombres que proclamen la palabra de Dios sin filtros, sin agendas, sin prejuicios. Por eso lo mejor que nos puede pasar como iglesia es que todos ustedes crezcan en la palabra y participen en edificar a otros con ella. Y una de las dos cosas peores que nos puede pasar es que ustedes no crezcan en la palabra y se estanquen y no se edifiquen. Y menos aún edifiquen a otros con ella. Y además al estancarse, limitan también los asuntos de los que pudiéramos estar estudiando. Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La Nueva Versión Internacional dice, les entra por un oído y les sale por el otro. Y ya deberían que ser maestros después de tanto tiempo. Tienen necesitan de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Necesitan leche, no pueden procesar el ribeye, sobreviven con lecturas superficiales a los salmos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es una de las dos peores cosas que nos pueden pasar, que ustedes no crezcan en la palabra y que se estanquen. La otra de las cosas peores que nos pueden pasar, la estudiaremos en el video complementario de este asunto. Pero necesitamos profetas y maestros. Conoce la palabra, estudia la palabra, lee la palabra y plantemos